¿Qué tal? ¿Cómo les va? En el video pasado vimos la aplicación del modelo BET en el caso de un ejemplo de alimentos, de isotermas de solución para alimentos. Hoy vamos a continuar con la implementación de este modelo a el caso alimenticio. Para hoy vamos a hablar de la termodinámica de la solución de vapor de agua en los alimentos. Entonces, si recuerdan algunos videos pasados, al igual que cuando hablamos de las isotermas en forma general con el modelo BET, aquí también la dependencia de la temperatura con la constante C va a seguir la forma de la ecuación de Arrhenius. Entonces, si recuerdan anteriormente, ya habíamos visto que la constante C, iba a tener una dependencia con la temperatura de la forma de la ecuación de Arrhenius. Vamos a tener delta HC RS multiplicado por la temperatura en la parte de abajo del exponente. Entonces, para recordar rápidamente qué significaba cada esto, esta de aquí es la entalpía de unión de monocapa, es decir, la energía que se necesita para, dependiendo sea el caso, hacer que se forme la monocapa o hacer que la monocapa se despegue del material alimenticio. Esta la vamos a medir en joules por kilogramo menos 1, es decir, joules sobre kilogramo. La T es la temperatura absoluta medida en Kelvin. La RS es la constante del gas específica para el agua, en este caso, como ya estamos hablando específicamente del vapor de agua, esta es la constante del gas específica, que en este caso es para H2O. Y para el vapor de agua, esta constante tiene un valor de 461 joules por kilogramo menos 1 por Kelvin menos 1. Y bueno, las C y C' eran constantes BET. Esta C la sacamos del ajuste que hicimos en el video pasado, esa C la podemos sacar así. Y esta otra C la podemos sacar cuando escribimos la ecuación de forma logarítmica y hacemos un ajuste lineal. Entonces, de forma logarítmica, el procedimiento para convertirlo a forma logarítmica ya lo hice en el video anterior cuando hablé de forma general del modelo BET y de forma general de la termodinámica de la absorción de forma general, la termodinámica de la absorción. Si tienen dudas con eso, regresense a ese video para ver cómo hacerle para convertirla de forma exponencial a forma logarítmica. Aquí simplemente voy a poner el resultado. De forma logarítmica nos quedaba que el logaritmo natural de C era igual al logaritmo natural de C' más delta HC entre RS que multiplica a 1 entre T. Y cuando la escribimos de esta forma, recordemos que cuando la escribimos de esta forma se parece esta ecuación a la ecuación de una línea recta. Esto equivaldría a Y, esto equivaldría a B, la ordenada en el origen. Este de aquí equivale a M, que sería la pendiente de la recta. Y este de acá pues equivale a la otra variable X. Entonces, esto es el caso que estuviéramos graficando logaritmo natural de Y en el lado vertical y que estuviéramos graficando 1 entre T en el lado horizontal. Si hacemos eso, estos puntos nos van a formar una línea recta y podremos hacer un ajuste lineal. Y entonces la pendiente es igual a delta HC entre RS y la ordenada en el origen aquí sería B. Ordenada en el origen es igual a logaritmo natural de la constante C'. Ok. Entonces,
En este caso, si tenemos los datos para hacer esta gráfica y después hacer este ajuste lineal, el exceso de entalpía de absorción, este de aquí, que vamos, el exceso de entalpía de absorción, o como también vimos que se llama, esto es igual a entalpía de unión de monocapa. Entonces, el exceso de absorción o la entalpía de unión de monocapa se puede obtener de la pendiente de la ecuación linealizada. Como vemos aquí, ese valor RS es una constante, la conocemos para el agua, para el vapor de agua. Entonces, con la pendiente de esta recta puedo conocer cuánto vale delta HC, el exceso de entalpía de absorción. Y bueno, entonces si tenemos los datos podremos graficar esto, hacer este ajuste y podemos calcular cuánto vale delta HC. Donde también, si recuerdan, esa delta HC nos servía para calcular la entalpía de sorción específica de la monocapa. La entalpía de sorción de la monocapa iba a ser igual a la entalpía de vaporización o el calor de vaporización más la entalpía de unión específica, delta HC. Entonces, despejando de aquí, podríamos sacar que delta HC es igual a delta HS mono menos delta H VAP. Simplemente estoy restando menos delta H VAP cada lado de la ecuación. Del lado derecho, este y este son ceros, se eliminan, y del lado izquierdo me queda esto. Entonces, conociendo este, como también conocemos, como estamos hablando del caso del vapor de agua, también conocemos este de acá, entonces calculando delta HC, vamos a poder calcular cuánto vale el calor de sorción de monocapa o entalpía de sorción de monocapa. Por eso, es una de las razones por las que nos interesa conocer este delta HC. Aquí como les digo, una de las formas de conocerlas sería si tenemos estos datos de C para diferentes temperaturas. Entonces, podemos hacer esta gráfica y a través del ajuste lineal, algo muy parecido a lo que hicimos en el video pasado, solo que ahora utilizaríamos esta ecuación. Y entonces podríamos obtener cuánto vale ese delta HC a la hora de hacer el ajuste lineal y obtener los valores de la ordenada en el origen y de la pendiente. Ok, solo para recordar, voy a escribir aquí qué significa cada cosa. Entalpía de sorción específica de monocapa y delta H VAP es entalpía de vaporización específica, VAP específica. En este caso, esta se mide, todas estas son Joule sobre kilogramo o Joule por kilogramo menos 1. Y pues esta de acá es la entalpía de unión de monocapa, como ya lo escribí más arribita. Entalpía de unión de monocapa. Ok, bueno, continuamos. La entalpía de sorción específica, delta HS mono, la entalpía de sorción específica, se encontrará en la condición de secado que deja la monocapa intacta. Es decir, esta la estamos calculando en el proceso de secado cuando queda la monocapa intacta. En este punto, cuando la monocapa queda intacta, es una capa completa de moléculas de agua firmemente unidas a la superficie de la frontera. Entonces, estas moléculas de agua
están firmemente unidas, como vimos también anteriormente, principalmente por fuerzas de puentes de hidrógeno a la superficie del material alimenticio. Está firmemente unida esta superficie de frontera del material y la entalpía en este punto marca la diferencia entre agua libre y agua ligada. Es decir, esta entalpía nos va a marcar la diferencia en si se agrega este calor o no, en que esta agua esté pegada o podamos desorberla. Ok, bueno, continuamos. Como mencionamos antes también, el modelo BET considera solo una monocapa. Solo una monocapa. Y no se toman en cuenta multicapas. Como también vimos anteriormente, después de que se forme una monocapa, el agua que se absorbe formaría un número mayor de capas, pero la fuerza con la que están atraídos hacia el material alimenticio sería menor. Nosotros en el modelo BT consideramos solo una monocapa en las condiciones del modelo, y esto significa que en el caso del modelo BET, específicamente para el modelo BET, la segunda capa en adelante, de la segunda capa en adelante, se considera agua libre. Se considera agua libre. Es decir, de la segunda capa en adelante estamos considerando que esa agua tiene las propiedades normales del agua, punto de evaporación, punto de fusión, todo. Se considera que tiene las propiedades normales del agua a partir de la segunda capa en adelante. Esto es para el modelo BET, donde solo se considera una monocapa. Como les digo, en la segunda capa en adelante se considera que es agua libre, así que en el modelo BET el exceso de entalpía delta HC desaparece después de este punto. Es decir, como el nombre lo dice, el delta HC es la energía para unir o desunir esta monocapa. Como su nombre lo dice, es entalpía de unión específica de monocapa. Entonces, el delta HC se está considerando solo como energía que se necesita, dependiendo sea el caso, para absorber la monocapa o para desorber la monocapa, pero es solo esa monocapa. Las de la segunda capa en adelante se considera agua libre y delta HC ya no juega mayor rol en las capas de la segunda en adelante, lo que tengo aquí en morado. Solo para la monocapa estamos considerando delta HC en este modelo BET. Hay otros modelos como el GAB que dentro del modelo sí consideran una energía de unión para capas superiores, pero nosotros no lo vamos a ver. Si quieren checar, esto viene en el libro que les pasé. Y además del modelo GAB, existen una cantidad muy grande de diferentes modelos que sirven para modelar isotermas de sorción. Cada uno de esos modelos va a tener condiciones diferentes, algunos son más específicos en algunas características que otros, y dependiendo del modelo, pues hay algunos bastante más precisos, pero también bastante más complicados. Sin embargo, el tratamiento en general que se le da va a ser lo mismo que estamos viendo con el BT, como el ejemplo que vimos anteriormente y como este tema que estamos viendo en este video. Ok, entonces, como les digo, la entalpía de unión de monocapa es eso, solo de monocapa para el modelo BT. Es la entalpía, la energía necesaria para unir o desunir esta primera capa con el material alimenticio. Debido a esto, a que esta entalpía juega un rol solo en la primera capa, debido a esto, cuando, cuando delta HC es pequeño,
Cuando delta H es pequeño, entonces tendríamos que delta HS mono, entalpía de sorción, sería casi igual a la entalpía de vaporización. Es decir, es lo que tenemos acá. Si este de aquí es muy chiquitito, casi no va a aportar a esta ecuación y tendríamos la aproximación que delta HS mono es casi igual a delta H vap para delta HC muy pequeños. Y en este caso, cuando esta energía de unión de monocapa es muy pequeña, el agua está libremente disponible para comportarse como agua normal. En este caso, el agua está libre. Es decir, lo único que tenemos que hacer para la absorción o desorción es agregar calor suficiente para que el agua se evapore o extraer calor suficiente para que el agua se condense. Y bueno, esto es para casos donde delta H sea muy pequeño. La energía de absorción va a ser prácticamente igual a la energía de vaporización. Solo necesitaríamos agregar el calor de vaporización o extraerlo para que el agua se condense y haya absorción o desorción según sea el caso. En caso contrario, cuando delta HC es importante, cuando delta HC es grande, la entalpía de unión de monocapa, cuando delta HC es grande, entonces la fuerza de unión de la superficie se vuelve muy fuerte y la remoción de agua después de ese punto mediante procesos normales de secado se vuelve costosa. Entonces, cuando delta HC es grande, la unión de monocapa es muy fuerte, es decir, esas moléculas están muy pegadas al material para valores grandes de delta HC y es muy costoso despegar esas moléculas o retirar esas moléculas, retirar la monocapa. Es muy costoso retirar la monocapa y es muy difícil retirar la monocapa. Es muy difícil retirar la monocapa mediante procesos normales de secado. Entonces, debido a esto, es muy importante conocer cuánto vale delta HC, porque si delta HC es pequeño, entonces es muy fácil liberar esa monocapa, solo hay que agregar suficiente calor para que esa agua se evapore. Pero en el caso que delta HC sea muy grande, entonces no va a ser tan fácil despegar esas moléculas y necesitaríamos otros procesos más costosos y más específicos, más eh, que permitan despegar estas capas. Y es importante conocer cuál caso es, si delta HC es pequeño o delta HC es grande, para optimizar los procesos de secado, almacenaje y empaquetamiento. Entonces, debido a lo anterior, es importante conocer delta HC para optimizar procesos de secado, almacenaje y empaquetamiento. Entonces no va a ser lo mismo un proceso que se diseñe para secar un alimento
si delta HC es pequeño o si delta HC es grande. Debido a esa diferencia de que no va a ser lo mismo, para optimizar este tipo de procesos, pues va a ser muy importante conocer el valor de la entalpía de unión de la monocapa. Una forma de conocer ese valor de entalpía de unión de la monocapa es a través de la fórmula de acá. Si tenemos diferentes valores de C para diferentes temperaturas, podríamos hacer este ajuste lineal y a partir de la pendiente calcular cuánto vale ese delta HC. Ese es un método. Aquí como ejemplo vamos a ver otro método de cómo se puede calcular delta HC. Un método simple para estimar este exceso de entalpía de unión, un método para calcular delta HC, es posible si comparamos la actividad del agua de un alimento a diferentes temperaturas. Un método para calcular delta HC es comparar actividad del agua 1 y actividad del agua 2 con temperatura 1 y temperatura 2. Es decir, tenemos una actividad del agua 1 para una temperatura 1 y vamos a ver cómo cambia la actividad del agua, es decir, la actividad del agua 2, cuando elevamos la temperatura a temperatura 2 o disminuimos, dependiendo sea el caso de si vamos a hablar de absorción o de desorción. Entonces, dependiendo sea el caso. ¿Y cómo podemos hacer esta relación entre actividad del agua y temperatura? Lo podemos hacer a través de la ecuación de Clausius-Clapeyron. Esto lo podemos hacer a través de la ecuación de Clausius-Clapeyron. Como vimos anteriormente, la ecuación de Clausius-Clapeyron relaciona presiones de vapor con temperaturas. Si recuerdan, o si no recuerdan, chequen los videos anteriores. Esta ecuación relaciona presión de vapor con temperatura. Y como también vimos anteriormente, la actividad del agua está relacionada con las presiones de vapor. Entonces hay una forma de escribir la ecuación de Clausius-Clapeyron en términos de actividad del agua y entalpía de unión. Hay una forma de escribir esta ecuación en términos de actividad del agua y delta HC. Los métodos para obtener esta ecuación tal cual pues son cosas de matemáticas que ustedes no ven. Entonces simplemente voy a poner la ecuación de Clausius-Clapeyron en términos de actividad del agua y en términos de delta HC. Ok, entonces es prácticamente igual a la ecuación de Clausius-Clapeyron que habíamos visto anteriormente. Simplemente van a cambiar las presiones por actividad de agua, es decir, actividad del agua 2 entre actividad del agua 1, logaritmo natural, es igual a delta HC entre la constante RS y esto que multiplica a 1 entre temperatura 1 menos 1 entre temperatura 2. Entonces, esto es la ecuación de Clausius-Clapeyron para actividad de agua y para entalpía de unión de monocapa. Y bueno, esto hay que decir que esto aplica para contenido de humedad constante. Es decir,
estos datos de actividad del agua 2 y actividad del agua 1 y temperatura 2 y temperatura 1 se tendrían que sacar para un contenido de humedad del alimento constante. Esto aplica para XW, contenido de humedad constante. Ok, entonces a través de esta ecuación de Clausius-Clapeyron es otra forma en que podemos calcular delta HC, la entalpía de unión, si conocemos temperaturas y si conocemos las actividades de aguas a esas temperaturas dadas para un contenido de humedad constante. Entonces vamos a ver un ejemplo de esto. Ejemplo 1 a 5.5. 5.5, entalpía de sorción de monocapa, entalpía de sorción de monocapa en el polvo de almidón. Y bueno, tenemos lo siguiente, para dos isotermas de sorción tomadas, a diferente temperatura, se toman los datos de actividad de agua a un contenido de humedad constante. Se toman los datos de actividad de agua a un contenido de humedad constante. Es decir, lo que hicieron aquí, o lo que nos imaginamos que está pasando, es que se obtuvo la isoterma de sorción para una temperatura y luego se obtuvo para otra temperatura. Aquí tenemos contenido de humedad y acá tenemos actividad de agua. Entonces voy a suponer que esta tiene esta forma y voy a suponer que esta tiene una forma más elevada. Y entonces se tomó el valor de AW para cada temperatura a XW constante. Es decir, para el mismo valor de XW se tomó cuánto medía AW, este de aquí. Entonces en un caso va a ser un valor y en otro caso va a ser otro valor. Pues estos dibujitos solo son un esquema, exactamente pues habría que tener los datos para ver exactamente cuál va a ser. Entonces los datos de AW se toman los datos de AW a un contenido de humedad constante, XW, base seca, igual a 10%. Entonces, como les digo, aquí suponemos que esta de aquí es 10%. Y por cada temperatura se tomó el valor de AW y se obtuvieron los siguientes datos. Se obtuvo que temperatura en grados Celsius y se obtuvo que AW en el caso 1 y en el caso 2, temperatura 1 vale 30 grados Celsius, AW es 0.25 y temperatura 2 es 80 grados Celsius y AW es 0.45. Entonces, lo que nos piden calcular entonces el problema es calcule la entalpía de unión de monocapa delta HC y la entalpía de sorción de monocapa y la entalpía de sorción de monocapa, es decir, delta HS mono. Y pues estos son mis datos. Se tomaron de dos isotermas de sorción a diferentes temperaturas, temperatura 1 y temperatura 2, para un contenido de humedad constante de contenido de humedad de 10%. Y los datos que se obtuvieron son estos de aquí que están en la tabla. Y
hay que calcular delta HC y hay que calcular delta HS de la monocapa. Para esto, pues simplemente vamos a utilizar la ecuación de Clausius-Clapeyron. Tenemos que el logaritmo natural de actividad del agua 2 entre actividad del agua 1 es igual a delta HC entre RS por 1 entre T1 menos 1 entre T2. Y bueno, conocemos todos los valores que necesitamos, solo hay que despejar delta HC. Conocemos que RS del agua es igual a 461 joules sobre Kelvin por kilogramo. Y podemos convertir las temperaturas. Temperatura 1 es igual a 30 grados Celsius más 273.15 es igual a 303.15 Kelvin. Y temperatura 2 es igual a 80 grados Celsius más 273.15 es igual a 353.15 Kelvin. Y entonces primero hay que sacar cuánto vale delta HC, lo voy a despejar de ahí. Para eso, primeramente, voy a multiplicar por RS ambos lados de la ecuación. Del lado derecho, RS con RS dan 1, se eliminan. Me queda RS que multiplica el logaritmo natural de AW2 entre AW1. Esto es igual a delta HC que multiplica 1 entre T1 menos 1 entre T2. Siguiente, voy a dividir entre 1 entre T1 menos 1 entre T2 ambos lados de la ecuación. Del lado derecho, este término es igual a este término de abajo. Los dan 1, se eliminan. Y del lado izquierdo, pues sí me queda la división. Me queda que RS entre 1 entre T1 menos 1 entre T2, que multiplica todo esto a logaritmo natural de AW2 entre AW1 es igual a delta HC. Y entonces, pues ahora sí, solamente tengo que sustituir los valores. Voy a sustituir los valores en esta fórmula y me queda, voy a poner un poquito más abajo, delta HC es igual a RS vale 461 joules sobre kilogramo por Kelvin. De todo eso entre 1 entre temperatura 1, 303.15 Kelvin, menos 1 entre 353.15 Kelvin. Y todo esto multiplicado por logaritmo natural de AW2. AW2 es 0.45 y AW1 es 0.25. Entonces, 0.45 es AW2 y AW1 es 0.25. Y bueno, entonces, esto es 461 joules sobre Kelvin por kilogramo entre 1 entre 303 es 0.033 por 1 entre Kelvin, el Kelvin está acá abajo, menos 0.00283, 1 entre Kelvin, todo eso que multiplica el logaritmo natural de 0.45 entre 0.25. Y esto es igual a 461 joules sobre Kelvin por kilogramo entre 0.00047, 1 entre Kelvin, que multiplica el logaritmo natural de 1.8.
Y bueno, 1 entre Kelvin se elimina con 1 entre Kelvin. Me queda Joule sobre kilogramo, que es lo que quiero, delta HC. Y pongo esto en la calculadora y me da 576.531 joules sobre kilogramo. Esto es igual a 576.5 kilojoules sobre kilogramo. Y bueno, aquí ¿qué tanto redondeamos? Bueno, aquí me faltó un cero. ¿Qué tanto redondeamos estos valores? Sí importa. Por ejemplo, yo hice el mismo cálculo sin redondear tanto. Sin redondear, me dio delta HC igual a 580.186 kilojoules sobre kilogramo. Entonces, ojo aquí, dependiendo de cuánto redondean, pues va a cambiar un poquito el resultado. Por ejemplo, aquí tengo 76 y aquí tengo 80, en 4 kilojoules de diferencia. Pero bueno, es de forma aproximada, es entre 576 y entre 580. Bueno, lo que obtenemos aquí, este sería el delta HC, la energía de unión de monocapa. Vemos que el resultado es positivo, es decir, es positivo porque estamos incrementando la temperatura de 30 a 80. Es decir, la temperatura subió, la entalpía es positiva, y lo que quiere decir esta entalpía positiva, delta HC positivo, es que necesitamos esos 580 kilojoules para despegar la monocapa. Necesitamos aproximadamente 580 kilojoules para despegar la monocapa. Es decir, esos 580 kilojoules deben entrar al material para superar la absorción de la monocapa. Para llevar a las moléculas de la fase de monocapa a la fase gaseosa, vamos a necesitar la siguiente entalpía, que es la siguiente parte del problema. Para llevar las moléculas de la fase de monocapa a fase gaseosa, vamos a necesitar la siguiente entalpía. Como ya vimos, para hacer la transición completa, es la entalpía de sorción de monocapa es igual a la entalpía de vaporización más la entalpía de unión de monocapa. Es decir, esto de aquí solo es para despegar la monocapa, pero después de eso necesitamos evaporarla para que pase de la fase de monocapa a la fase gaseosa. Y la energía completa para hacer ese proceso es delta HS mono y va a ser las sumas de las dos entalpías. Entonces, delta HS mono es igual a el calor de vaporización, ya se conoce, lo sacamos de las tablas, y en kilojoules por kilogramo son 2.200 kilojoules por kilogramo de entalpía de vaporización del agua, más 580, que es lo que obtuvimos en nuestro resultado, kilojoules por kilogramo. De todos modos, la mayor energía se requiere para evaporar el agua. Y el resultado total, la energía total para pasar de la fase de monocapa a la fase gaseosa para desorber esa agua, va a ser esta suma que es 2.780 kilojoules sobre kilogramo.
delta HS mono. Esta es la energía completa que necesitamos para, en este caso, de este ejemplo, pasar de la fase de monocapa a pasar, a la fase gaseosa. Bueno, cuando calculamos la entalpía de sorción de la monocapa basado solo en 2 puntos, cabe señalar que no va a ser demasiado preciso. Aquí solo la calculamos a través de 2 puntos. No, esto no va a ser demasiado preciso. Un método más preciso sería calcularla a través de si tenemos muchos valores, muchas isotermas de sorción, a través de esta ecuación, linealizar esta ecuación y sacar la pendiente y a través de la pendiente sacar el delta HC. Eso sería un poco más preciso. Sin embargo, este método que usamos es un método rápido con 2 puntos nada más, con 2 valores de AW. No es tan preciso, pero nos va a dar una idea de cuál es la energía de unión de la monocapa y cuál es la energía de sorción de la monocapa. Recordemos que las isotermas de sorción de vapor de agua, así como el modelo BET, nos van a dar información de la relación entre el contenido de humedad y la actividad del agua, solo en una región de contenido de humedad relativamente baja. Los alimentos con un contenido de humedad de intermedio a alto, que pueden contener agua absorbida en multicapas, debemos utilizar otro tipo de modelos, no el BET. Y bueno, existen muchos más modelos que consideran multicapas, como el modelo GAB. Entonces, bueno, le voy a poner aquí, modelo BET es limitado. Es limitado porque solo considera monocapa, porque solo considera monocapa. Existen modelos multicapa más adecuados para un alto rango de AW. Alguno de esos modelos es el GAB y como les digo, si quieren ver, ahí en el libro vienen ejemplos de un montón de modelos. Y bueno, básicamente lo que estoy diciendo aquí es que para la isoterma de sorción teníamos que primero, el primer modelo que vimos era bueno para calcular información aquí. El segundo modelo que vimos era bueno para calcular también información aquí. El modelo BET es bueno para calcular información en las 2 primeras secciones, todo junto, pero cuando ya agregamos las multicapas, en la sección que el agua se pega en multicapas, esta de acá, ya no es tan preciso, el BET ya no es tan preciso en esta zona, necesitamos modelos que consideran multicapas como el GAB para modelar la curva completa. Como les digo, existen muchos modelos que hacen eso, que son buenos en modelar la curva completa. Bueno, sin embargo, esos no los vamos a ver aquí por falta de tiempo, necesitamos ver otros temas también. Solo se los menciono, si quieren ver qué forma tienen esas ecuaciones, pues pueden checar ahí en el libro. También en el libro vienen muchas referencias a artículos donde sacaron esos modelos o donde aplican esos modelos que consideran multicapas. Ok, bueno, con respecto a esto de las isotermas, aquí ya casi terminamos, ya solo falta ver 2 temas. Uno va a ser sobre la duración de los alimentos relacionado con la actividad del agua. Y el último va a ser sobre una explicación general de cómo se determinan, cómo se calculan esta XW y cómo se calcula esta AW, la humedad, actividad del agua, acuérdense que es humedad relativa de equilibrio. Entonces, pues ya solo faltan esos 2 temas que son más cortitos, son prácticamente lo más platicados. Y después de eso ya solo nos quedaría una unidad más
para terminar el curso. Bueno, por lo pronto esto es todo con respecto a cómo calcular el delta HS de la monocapa y el delta HC de la monocapa para el caso del modelo BIT. Y pues aquí terminamos este video.